Nuestros órganos, sistemas y tejidos están hechos de agua. Así como nuestras venas llevan sangre y agua por nuestro cuerpo, los ríos conectan la vida y la cultura entre el mar y la montaña. Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú son nuestros caminos más antiguos. Nos han invitado a viajar y nos han obligado a encontrarnos. El contacto con la música, con la poesía, sí me ha permitido como salvar lo que en mí es esencial. Entonces siempre seguía volviendo, siempre volvía a Cacerí, a esa vereda que se llama El Delirio, se llama precisamente. Y esa era como la conexión ahí a un origen que ya era muy esencial en mí, la identificación con unos lugares que iban a definir gran parte de mis anhelos y de mis nostalgias. Cuando estamos hablando de Caribe, mucha gente lo relaciona solo con el agua salada y no alcanzan a dimensionar la geografía caribe dentro del agua dulce. A veces no se necesita recorrer el mundo para verlo. Se puede ver desde aquí, desde el micromundo, se puede ver el mundo. Ese elemento me ha permitido transformarme y exigir transformar una cantidad de cosas. Es una energía que me conecta y que como las corrientes del río, me lleva y me trae. Y hay un motor fuerte dentro de este mismo espacio que es el agua. Chico. Pato de todo hay un poquito. Mi mamá y mi papá, cuando me bautizaron, me iban a colocar Freddy. Y a mi padre no le gustó ir y José. O sea, me salvé por el José. Pero todo el mundo me conoce como Freddy. Yo fui agricultor, pero no tenía con qué comprar un Johnson. A esto le llaman Johnson a esta embarcación, porque la primera marca de motor que trajeron por acá era marca Johnson. Ya, por eso le llaman Johnson. En algunos lugares le llaman flotas. Y con un tío vendió otra vaca y compramos un motor viejo de segunda. Pero yo no quería seguir porque mi tío quería tomar todos los días. Yo dije, tío, usted no puede tomar todos los días, porque así no vamos a ningún lado. Ya tenemos que ahorrar si queremos comprar otra canoa, un motor. Y después mi tío, no, tengo que retirarme porque de pronto un día borracho se fue al río y el tío se va a ahogar. A mí me tocó duro para tener estos Johnson, ¿no? Que no herencia, no nada. El país encantado de las aguas es el universo zenú. Los zenúes habitaron este territorio hace más de 2000 años y crearon un país donde el agua era un ingrediente esencial para la vida por todo lo que producía. Crearon un modo de vida, un modo de adaptación a unas condiciones geográficas y ambientales que le permitieron de vivir de una manera armónica y que de cierta manera, si no hubiese existido la conquista española, iba para crearse un gran imperio. Digamos, buscar esas
esas fuentes de alegría más pura, también una comunión ahí como más honesta con el medio, ¿no? Con el entorno, menos ambicioso. Me parece que quiero llegar ahí, como otra vez estar en ese estado de inocencia, por así decirlo, frente a lo que me rodea. Decía, veo el pasado como punto de llegada. Yo estudiaba aquí en Caucasia, yo me imaginaba, uy, para allá queda Medellín, qué increíble, pero eso para mí era como pretender ir a otro universo, a otro mundo, porque no. Y bueno, la posibilidad también de estar en un lugar como mi querida y entrañable Universidad de Antioquia, en donde se ponía la música y lo que yo hacía como algo serio y de estudio. Al principio fue simplemente como esa conexión con el sonido, con la posibilidad de yo ver una guitarra. Tú ves la guitarra ahí y es una cosa inofensiva y no está pasando nada, pero una vez uno coge la guitarra y empieza a tocar, pues ya ahí rompe el silencio. Ubicarme y nunca desconectarme de ese cordón umbilical al que pertenezco, que es el agua. Ese elemento me ayuda a reforzar todo lo que estoy pensando y a conectarme con todo ese mundo de magia y mundo fantástico, un mundo de colores que me lo transmite solo el agua desde la ciénaga, desde el río. Ese río que nacen o que tiene sus nacimientos en las grandes montañas siempre nos están conectando y nos están llevando y trayendo. No solamente nos traen el alimento, sino que nos traen ese mundo espiritual, esa conexión que siempre está. Eso nos trae el agua y eso es lo que nos conecta. Además, eso también es lo que nos hace hermanos entre sí. Ahí mi papá era pescador y agricultor, yo también aprendí lo mismo, pero mi papá era una persona que no estudió, pero era muy honrado. Ya, mi papá me contaba que salía una candela afuera de la ciénaga en forma de batea, así que se empezaba la llamita y luego se formaba una llama bien grande y todo el mundo salía corriendo para sus casas, o sea, por eso la gente decían que era como un encanto, algo raro, ¿ya? Decía mi mamá que eran de pronto entierros, porque anteriormente las personas que estaban acomodados, tenían plata, enterraban la plata, o enterraban el oro, porque era que antes acá había mucho oro. ¿Cómo les ha ido con la inundación? ¿Les ha servido para la pesca o no? Mal, porque no cogemos casi nada tampoco. No sí. Las aguas están dañadas. ¿Dañadas cómo así? ¿Con qué? Se mueren los animales. La continuación viene que los caños están tapados. Ajá. Y cuando los caños se tapan, el firme podrido se aguanta ya y esa agua se bomba. Normalmente, sin creciente, les va mejor. No, con creciente uno, pero cuando el agua está buena. ¿Qué base compone todo este año? La creciente no ha traído nada. Este año esta creciente ha venido muy triste. Me he dedicado a investigar, a escribir y bueno, y por ahí descubrí cosas que me gustan y que me interesan y que quería dedicarle por todo lo que está pasando en la tierra, y más nosotros que lo vamos a padecer por el cambio climático, estos problemas de crecientes bastante severos y de sequías que van a ser bastante fuertes y que se van a quedar. Yo siento que tanto mi papá como yo siempre estamos buscando ese origen, ese lugar en donde nosotros ciframos el paraíso, ¿no? que es la vereda, que es la finca, que es el río. Un río que
tiene para mí varias caras. Un río que mi abuelito paterno lo podría describir de una forma, mi papá ya lo describe con sus vivencias de otra forma y yo también tengo unas imágenes de ese río. Depende del río para alimentarse, se depende del río como medio de transporte también, porque recuerdo que era costumbre de que cada familia tenía una canoita, porque mi papá, cuando vaya y se pone a recordar, esto era así, tal cosa. Él me cuenta que salían a la playa con lanzas, y pescar con lanzas es muy, muy difícil, ¿no? Pero era tanta la abundancia del pescado que veían la mancha del bocachico y tiraban, una, dos, y a veces las 3 lanzas con pescados. El agua rompe todas las líneas de fronteras, porque el agua es una conexión interior, interna, que conecta siempre a todos los seres que están. Los hombres del río, los hombres de puerto, los rianos, nos vamos encontrando y siempre nos hacemos muy fácilmente amigos, porque somos hermanos desde la misma fuente o la misma corriente de los ríos que somos. Si volviéramos al mundo de los ríos, a la geografía del agua, a la geografía del río, seguramente nos dejáramos llevar por la corriente y andáramos en la armonía del río y no estuviéramos en esa división y en esos desencuentros entre los pueblos por las líneas políticas. Un país dentro de la geografía del río, un país de aguas. Nos quedamos en el hombre montaña o pata de montaña y el hombre del agua, más no en el ser. Si lo pensáramos desde el ser montaña o desde la montaña y el ser pata de agua, nos vamos a encontrar y vamos a descubrir que somos uno, porque de la montaña brota el agua, o sea, nace el río. La vida es la que importa, desde esa hermandad construir un país distinto y una sociedad distinta más allá del paisicismo, ¿no? Geográficamente se encuentran los grandes ríos, se encuentra toda envuelta la magia y la espiritualidad de un territorio, de un país, desde lo más ancestral. Es encontrarse con lo real dentro de lo real. El pueblo donde yo vivo le llaman el horno no porque es caliente, sino porque cuando los españoles construían las casas coloniales en Mompox, acá hacían los hornos. Anteriormente era un ladrillo pequeño que se lo ponían de plan. Digo yo, por lo menos las casas coloniales de Mompox son las paredes muy gruesas. Creo que llevan hasta 2 o 3 ladrillos. Por eso es que le llaman el horno. El horno es el pueblo, por lo menos somos agricultores. O sea, es la subasta de Mompox, el horno. De acá llevan el pescado, la leche, la gallina, el pavo, la yuca, el plátano. Y como son tierras muy fértiles, porque la mayoría son abonadas por el río. Me contaba mi papá que anteriormente habían unos veranos muy fuertes, porque me decía, no, mijo, anteriormente íbamos en burro a Mompox por todo el río. Cuando viene verano te puedes cruzar el río a pie, te da el agua por la rodilla. ¿Cuántos metros saca cada uno al día? 30. Al fondo está una mina de arena, que ahí sacan la arena con unas palas especiales que ellos fabrican, la meten dentro del agua cuando es profundo, 4, 5 metros más o menos, y luego las traen a la embarcación. Sí me contaba mi abuelo y mi papá que venían barcos a Mompox, que eran remando. Mucho Boca Chico. Aquí hay un pueblo al fondo de la ciénaga que llaman, anteriormente le llamaban Pita, ahorita se llama Filadelfia, le cambiaron el nombre del pueblo. Había un señor llamado Atilano, ese sí lo conocí yo, que él se venía a punto de remo
con canalete y guadua o lata. Él salía en la madrugada y llegaba a Monpó al mediodía, a la 1 del día, remando. Y luego de regreso. Hombre, este año se metió a cultivador y vamos a ver que fue a entrenar allá en que Curotapón. Sí. ¿Y qué sembró? Arroz. ¿Y la parcelita es suya? No, es una tierra que rendemos ahí. Ajá. El concepto de cultura anfibia o de hombre anfibio era ese hombre que se adaptaba a las condiciones del medio, es decir, de lo que nos proporcionaba el agua. Hay 6 meses de lluvias y 6 meses de sequía. Entonces en las sequías el hombre podía sembrar, cultivar, sembrar su yuca, sembrar una serie de alimentos, plátanos. Tenía la posibilidad con la pesca y todo lo que producía el agua para poder subsistir. Entonces los hombres de esta tierra también lo llaman hombres jicoteas. Todo ese territorio de allá era zona selvática. Nosotros a eso le llamamos montaña. Empezaron como a entrar aserradores sin ese nivel de conciencia de que habían árboles ahí centenarios. Me cuenta mi papá que se perdió toda la madera que tú quieras. Yo siento que igual estas comunidades de por acá ribereñas, en su reconocimiento del entorno, aprende a hacer muchos oficios. Entonces el campesino tenía que cultivar, el campesino tenía que saber hacer una atarraya, a buscar unos granitos de oro, porque yo pienso que esa minería del campesino con la matraquita, con la bateíta, es prácticamente inofensiva. Pero luego ya se fue sofisticando el asunto, y entonces ya no era con matraca, sino con motor a chorro. Ya empezaban a lavar tierra, también eso se le dice lavar la tierra. Ahí sí se empezó a ver como el daño. Es una pérdida irrecuperable. Hay una relación muy importante entre Antioquia y el río San Jorge y toda esta región. Esto permitió conectar a regiones del Bajo Cauca a través de caños, se pudieron intercomunicar. Nuestros indígenas del Senofaná se comunicaban con los del Pancenue. Entonces había una serie de intercambios que se hacían mediante esta red de canales. Tanto el río Cauca, el río San Jorge y todos estos caños que se comunicaban a través de un sistema hidráulico. Y esto permitió un intercambio entre la minería que sacaban los senúfanas en Nechí, el Bagre, y que eso hicieran intercambio con nuestros indígenas pancenúes que se dedicaban a la orfebrería. Hoy se busca pues volver o de cierta manera retomar todo ese legado cultural y el sentido de poder vivir de una manera armónica con el medio ambiente. Bueno, el río, lo que yo conocí desde que estoy nacido, el río a algunos les da y a otros les quita. De aquí donde estamos para allá, estas son tierras baldías, humedales. Pero ahorita ya tú sabes que han venido personas que van invadiendo y que para sembrar cultivos y luego siembran pasto para vacas. Cuando viene la subienda de agua, todo el mundo recoge sus vacas. Tenemos la casita, ya tengo 3 embarcaciones, tenemos unas tierritas y ahí vamos para adelante, para allá. Por eso le digo ya a los chicos que trabajan conmigo
que uno no puede tomar todos los domingos ni todos los días. Es el ser creador del territorio en donde estamos. Unión de Moán y Moana, o Moanpo y Moana, para crear este espacio bello que tenemos. Es solo recorrer las ciénegas y la ribera del río para mirar, no es nada irreal, es que esto lo vive la gente. La geografía del agua nos permite pensar desde el silencio. El Caribe interior también, que podríamos decir es la gran matriz, donde se puede uno explayar y encontrar historias fantásticas de seres extraordinarios, y esto de buscar un origen dentro de esta gran zona fue lo que hizo el Nobel, ¿no? Y seguramente cuando lo identificó, luego nos permitió identificarnos a todos. Siempre que estamos buscándonos y nos encontramos, vamos a darnos cuenta que ahí es donde somos auténticos. Solo cuando nos adentramos al origen es cuando nos descubrimos. Y si nosotros miráramos allí y nos proyectáramos desde esa línea, pues sencillamente nos encontramos que somos lo mismo y que somos hermanos siempre. Y nosotros seríamos hijos del agua, tanto viviendo en la montaña, en la tierra, como viviendo a orillas, en la ribera del río. La imposibilidad de volver a ese lugar de la misma forma, ¿no? Ver cómo ese lugar que fue para uno el paraíso ya está totalmente malogrado por un montón de factores. Entonces yo siento que es la pérdida, la imposibilidad del regreso. Mi inclinación a este terreno de la música y de la poesía es que me posibilita la intimidad, me posibilita entrar ahí como en una casa, representar también eso que para mí es puro, que para mí es esencial. Aunque es imposible el retorno a ese hogar de infancia, a esa casa, siempre voy a tener ese escenario ahí con la música y con la poesía, esa posibilidad de entrar, de ir a vivir otra vez de retorno al campo. Los ríos fueron nuestras primeras carreteras. Gracias a ellos intercambiamos creencias, saberes y mercancías. Navegando por nuestros ríos hemos tejido una espléndida red de cultura y economía. Por eso merecen especial cuidado, respeto y amor. ¿Quiénes somos ahora, después de tanto ir y venir entre la montaña y el mar?